¿Sabes cuál es parte de mi trabajo es repetirte muchas cosas? No porque repitan tal vez, es que es la misma predicación. No es la misma predicación, es otros versículos, pero con el mismo enfoque. En estos tiempos, hermanos, es bien importante que todos mantengamos una actitud firme, una actitud de fe inamovible, porque los tiempos son peligrosos y malos, dice la palabra de Dios, y que en los postreros días vendrán hombres y mujeres que querrán escuchar o tendrán comezón de oír. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente querrán escuchar lo que les resulte bonito, lo que les resulte agradable. Y en la semana publiqué algo ahí que decía: amar es confrontar, no solapar. ¿Sí? Y bíblicamente te lo puedo decir, ahí en Eclesiastés 12 dice que los dichos de un pastor son como clavos, son como aguijones, que en muchas ocasiones no va a ser grata la palabra, ¿sí? Tal vez de manera general, pero también de manera puntual. Va a haber ocasiones en las que no va a ser grato lo que te voy a decir. Y no quiere decir que ahorita te voy a decir cosas, no. Pero sí es importante que tú y yo estemos listos y preparados. Y antes de que, mientras voy a poner a qué libro nos vamos a dirigir, y antes de leer, vamos a hacer una oración. Números 16. Es el cuarto libro de la Biblia, uno de los libros escritos por Moisés, y vamos a leer estos versículos del 27 al 33 del capítulo 13. Y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por lo que tú eres, Señor, y por lo que en tu palabra, Señor, nos enseñas. Te pido, mi Rey, que en esta hora tú nos estés guiando y dirigiendo en cada parte que vamos a compartir, en cada versículo que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos enseñas, nos traes luz para confrontarnos, Padre Celestial, en algún área, Padre de la gloria, en específico que estamos fallando. Te pido, Padre, que tú uses mi boca y mis labios y que sean de bendición, de edificación, de exhortación, Padre, para cada uno de los que están aquí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú lees el título del capítulo 13, ¿cuál es? Misión de los 12 espías. ¿De qué va a hablar el capítulo? De una misión que tenía un representante de cada tribu, ¿sí? Un representante de cada tribu, y no vamos a hablar de todos esos versículos que al principio, que de la tribu de Dan, de la tribu de todo. Entonces nos vamos a ir al versículo 27, donde dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿A dónde habían sido enviados? A la tierra. ¿Cómo se llama esa tierra? Canaán, ¿verdad? Donde dice Dios en los libros pasados: yo les tengo preparado una tierra donde fluye leche y miel. Y entonces estos espías, estos representantes de cada tribu, fueron enviados y empiezan, aquí en este versículo, a dar un informe de lo que vieron. Dice el versículo 28: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades
muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aleluya. Si tú hubieras escuchado el informe que trajeron estos hombres, ¿tendrías ánimo de entrar a esta tierra? Siendo bien honesto, no. Porque desde el momento en el que dicen: hay ciudades fortificadas, hay hombres de gran estatura. ¿De dónde eran los hijos de Anac? Era de un estirpe que era de hombres gigantes. Entonces, el informe que traen, yo no me voy a enfocar ahorita y te puedo hablar de Anac, pero ahorita no me voy a enfocar en esto. Puede ser en otra enseñanza, porque es un poco profunda para poder comprender, ¿sí? Entonces, escucho este informe y me dicen: hay estas cosas en la tierra que nos mandaron a ver. No, pues yo no quiero entrar, yo estoy bien aquí. Pero dentro de ese informe hubo un hombre que dijo: no, subamos luego, porque dice: porque más podremos nosotros que ellos. Y sabes, todo esto es cuestión de fe, porque tus ojos pueden ver las situaciones difíciles e imposibles, complicadas y difícil de resolver, pero la fe, la actitud que tú tengas en lo que tú crees, porque sabes, es el todo del cristiano. Si no hay fe, no hay nada. De hecho, ¿quién mora en tu corazón? ¿Quién te lo dijo? ¿Lo crees? Entonces, si habita Cristo en tu vida, me imagino que conoces de Cristo. Porque si tú conoces de Cristo, entonces tú sabes qué es lo que hace. No te lo cuentan. Aleluya. ¿Tú crees que es un Dios poderoso? ¿Tú crees que Dios sana? ¿Tú crees que Dios restaura? ¿Tú crees que pueden llamar las cosas que no son como si fueran? Claro que sí, pero todo esto es una actitud de fe. ¿Qué actitud tienes? Y esa es la enseñanza del día de hoy, una actitud de fe. ¿Qué tanto tú puedes avanzar o creer lo que Dios te ha dicho? Porque eso determina todo. Hay muchas batallas que has perdido, y no porque Dios no haya podido, sino porque desde antes tú ya te declaraste derrotado. No es porque Dios no haya podido, es porque tú desde antes dijiste: no se va a poder, cuando Dios ya te había dicho lo contrario.
Pero todo esto es una cuestión de actitud. ¿Estamos acá, hermanos? ¿Sí? Entonces vemos que estos 12 hombres van enviados por Moisés, observan la tierra, vuelven con estos informes, pero llegan con informes no gratos, no positivos, sino negativos, que lo único que hicieron que fue contagiar al pueblo de temor, contagiar al pueblo de desánimo. Y vamos rápidamente ahí a Números, en los siguientes versículos, el capítulo 14 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué? Pues escuchó el informe. No, yo no quiero entrar. Según Dios nos dijo que esa era la tierra prometida, era la tierra donde fluía leche y miel. Y entonces, ¿qué está pasando? Y dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ya regresémonos, vayamos a donde estábamos bien, a donde nos sentíamos en nuestra comodidad. El negativismo es como un virus, y basta que solamente una persona lo tenga para infectar a todo un grupo, para afectar o para infectar a toda una comunidad. No se va a poder. Mira, mejor, ¿qué te parece si nos regresamos? Ya no le jugamos, ya no le vemos más, porque mira, el panorama no es grato, el panorama no es bueno. Y en estos versículos vamos a ver tres cosas que son introductorias para lo que viene, ¿sí? Algunas actitudes que vemos que no son buenas, son equivocadas. Y lamentablemente muchos, aún de nosotros, las tomamos cuando nos enfrentamos a un problema, cuando tenemos un reto en la vida. Cuando Dios te dice: tú puedes, pero estas actitudes son visibles cuando está en el problema. ¿Y cuáles son esas actitudes equivocadas? Los que lloran y se quejan. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Son aquellas personas que ante cualquier situación adversa, cualquier situación difícil, lo único que hacen es llorar, quejarse, y son frágiles porque siempre decepcionan rápidamente y se quebrantan anímicamente. Ya empieza un problema y en vez de solucionar, lo más fácil es quejarse, lo más fácil es... Ahora, no quiero decir en el mal sentido que llorar no sea bueno, porque cuando recibimos una noticia no muy grata, no nos vamos a alegrar. Pero no es para que vivamos todo el tiempo llorando, porque imagínate, no creeríamos entonces lo que Dios es. Ahora también hay los que siempre exageran. Hay alguien que exagera en los problemas. Dice ahí el versículo 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud que muriéramos en la tierra de Egipto, ¿verdad?
Ojalá en el desierto muriéramos. Híjole, son personas que ven los problemas muy grandes. Son personas que ven los problemas muy graves de lo que realmente son, Y por lo tanto, hacen grandes los problemas y hacen chico a Dios. No, es que ¿cómo? Es que esto es imposible. Es que esto no creo que se pueda solucionar. Es que no creo que cambien los pronósticos de la enfermedad que le dijeron o le dieron. Eso es imposible. Claro, si nosotros lo vemos desde la perspectiva humana, es imposible. No va a pasar, no va a ser. Pero no lo debemos de ver con estos ojos solamente. Porque si Dios lo había dicho, es porque Dios lo iba a cumplir. Aleluya. Y hay otro tipo de personas, aún peor, los que renuncian y vuelven atrás. Y ahí en el versículo 3 y 4 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, dice: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Sí, ya. Es muy fácil tomar la salida. Es muy fácil ver, pues vámonos ya. Pero no siempre es lo correcto. Cualquier dificultad, quieren volver atrás, quieren abandonar. Aleluya. Pero vamos a ver, y yo creo que esto lo hemos visto y leído, y yo sé que tú has leído la palabra de Dios, que hubieron dos hombres que vieron tuvieron una perspectiva diferente, y fueron Josué y Caleb. Frente al negativismo de los 10 capitanes o 10 representantes de las tribus, ellos decidieron confiar en Dios y nunca dudar de su presencia, nunca dudar del poder de Dios y no lo grande que eran los enemigos, porque eso es una actitud de fe. Y vamos a ver que como cristianos debemos de enfrentar los problemas, debemos de enfrentar los conflictos con una actitud de fe. ¿Cómo los enfrentas? Desanimándote, viendo la negatividad, viendo que ya no hay solución. Y vamos a ver lo que dice Números 14, 5 al 9. Dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Hay algo que quiero hacer notar, es que Josué y Caleb no dijeron: sí, hay muchos gigantes, sí, hay ciudades fortificadas. Ellos vieron lo contrario a los demás y dijeron: es una tierra en gran manera buena. Versículo 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová
no los temáis. Aleluya. ¿Qué actitud tomamos para enfrentar los problemas? ¿Tienes fe? ¿Tu fe languidece? ¿Tu fe ya no es la misma medida que tenías? ¿Haces grandes los problemas y haces pequeño a Dios? ¿Cómo enfrentas los problemas? ¿Qué actitud de fe tienes? Y mira, hermano, yo creo que cada uno de nosotros debemos de saber que nuestra fe no es por... A ver si alguien me ayuda. Híjole. Las plantas tienen bueno, no recuerdo bien el nombre, pero es fotosíntesis, ¿sí? ¿Sí alguien se acuerda de esto en la escuela? Ajá, ¿sí? Pero, ¿cómo es que pasa esto? Por algo natural que ya está establecido, ¿verdad? Voy a utilizar mejor otro ejemplo. Tú y yo, cada vez que vamos avanzando en la edad, de niños, adultos, todas nuestras extremidades crecían, ¿sí o no? ¿Las evitábamos? No. Y conforme avanzamos más en edad, yo lo puedo notar en la vista, ya no es la misma, ¿sí? ¿Lo puedes evitar? No, pero hay cosas que sí puedes evitar. Hay cosas que tú y yo podemos evitar. No es lo mismo. Voy a decirlo en el buen sentido y yo estoy implícitamente ahí también. No es lo mismo llegar a una edad sano que alcanzar a llegar enfermo. ¿Me explico? Es bien diferente, ¿sí o no? Tal vez por genética o por enfermedades genéticas que no podemos tampoco detener, puede ser que llegue, pero hay cosas que sí podemos evitar, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Me explico? Hay cosas que en la vida nos va a llegar y no las esperamos. Por ejemplo, un problema económico, de trabajo y matrimonial, no lo esperas y no lo provocas. Pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿O cómo debes de estar en ese momento para que tú puedas pasar este problema? Cuando llega la edad ya avanzada, y un poquito más, las enfermedades, bueno, mira, no es lo mismo saltar cuando tú tienes 20 años y te puedes caer y tal vez hasta se te dobla el tobillo, como muchas ocasiones te pasó, a que ahorita esta edad ya son caídas mortales, ¿sí? Ya no son caídas de que y hasta mueves el tobillo y no pasó nada y hasta le haces, no pasó nada. No, ya hay una fisura, ya hay un esguince, ya hay algo, porque ya el cuerpo ya no es el mismo, ¿me explico? Pero cuando vienen los problemas a la edad que tú tengas, también te van a afectar, pero espiritualmente, anímicamente es donde pega más. Y claro que se va a reflejar en tu físico. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos estar fortalecidos? Cuando nos da gripa y todo, luego tienes que tomar vitamina C, y toma jugo de naranja, tómate para que fortalezcas
esa parte y todo eso. ¿Y cómo tú fortaleces tu espíritu? Te pregunto, ¿estarás listo para un problema fuerte? Te digo algo, no estamos listos para una pandemia, lo vimos. No estamos listos, no estamos preparados. Pero los problemas van a venir. Por eso es importante fortalecernos en Dios. ¿Cómo te vas a fortalecer en Dios? Yo te voy a poner aquí los versículos rápidos porque son de uno, nada más. Y vamos a ver, no te vayas de números. Ahí quédate. Dice la palabra Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es que tú y yo vamos a fortalecernos? A una edad tú puedes brincar y decir, yo puedo, estoy confiando en mi fuerza, estoy confiando en mi cuerpo, en mi capacidad, pero va a llegar un momento en el que no. No es lo mismo. Hay que confiar en las fuerzas y el poder de Dios manifestado cuando nosotros tenemos una comunión espiritual con Él. No va a ser, hermanos, no va a pasar nada y vamos a seguir igual si no tenemos una comunión con Dios. Los problemas van a pasar, te vas a enojar, vas a explotar, puede ser que te alejes de la iglesia, puede ser que te alejes de Dios. ¿Por qué? Porque no te fortaleciste. Dice la Biblia, fortaleceos en Dios y en el poder que de su fuerza. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Necesitamos comprender que muchas veces Dios no nos librará del problema, pero nos va a dar fuerzas para enfrentarlo. El hecho de que tú y yo nos fortalezcamos en Dios, no siempre, y no es porque yo te haga desconfiar del poder de Dios, no, pero muchas veces no te va a librar, pero sí te va a dar la fuerza para enfrentarlo. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Satanás me ha pedido ¿qué? Pero ¿qué es lo que dijo después? ¿Qué le dijo, Paz? ¿Qué le dijo? A ver, fuerte. Para que su fe. Exacto. O sea, no te preocupes, va a pasar. ¿Por qué? ¿Porque el diablo tiene poder? No, porque Dios lo permite. ¿Para qué? Para darte la fuerza, para que tú puedas enfrentar. Dice la Biblia, Salmo 18:39, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Aleluya. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? Bueno, pues también recordar las batallas, recordar las victorias que Dios nos ha dado. Y vamos ahí al primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 33 al 37, dice, dijo Saúl David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. De hecho, Goliat era de quién? Sí, pero de Anac. ¿Sí? De los gigantotes. ¿Sí? ¿Sí? Y dice más adelante, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, y cuando venía o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso
será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y que Jehová esté contigo. Le dijo: pues órale. ¿Qué es lo que convenció a Saúl? Que le dijo Saúl: no, mira, ¿sabes qué? Este hombre ha sido un guerrero desde su juventud. Y que David: ay, ¿a poco sí? Híjole, sí, entonces sí va a estar complicadito, ¿no? Entonces, sí, mejor no. No, sí, qué bueno. No, él recordó lo que Dios había hecho con David cuando se enfrentaba con un león, cuando se enfrentaba con un oso. Él dice que él lo mataba, le quitaba, dice, si se metían conmigo, mira, me los echaba. ¿Sí? ¿Y qué viene este hijo incircunciso, hijo del diablo? Cuando David enfrenta a Goliat, dice: con este filisteo, ¿sí? Hay una frase que quiero que leas: si escuchas demasiado a los miedosos, terminarás huyendo de batallas que ya estaban ganadas. La victoria nos las ha dado Cristo. Amén. Ya tenemos ganada la batalla. Pero si escuchas a los miedosos, terminarás huyendo de esas batallas. ¿Y qué es lo que vemos ahí en estos versículos? ¿Verdad? Cuando David dice: yo soy un pastor de ovejas, y venía un oso, venía un león, en estos versículos, y lo libraba de su boca. Y si se levantaban contra mí, yo les echaba mano de la quijada y lo hería. No me imagino la fuerza descomunal de David. Y sabes, no era una persona ya adulta, y no era un chaval, era un adolescente, un joven ahí. Pues lo veían y decían: híjole, ¿qué? Entonces, ¿qué actitud tú tienes de fe para enfrentar las dificultades? Es importante que tú recuerdes las batallas y victorias que Dios te ha dado. ¿Cuántos de aquí Dios los ha librado de muchas batallas? ¿Y te recuerdas de cuáles? Cuando vengan los problemas y las situaciones difíciles, recuerda eso: Dios está contigo. Dios no te va a dejar. Y si saliste victorioso la vez pasada, lo volverá a hacer. Aleluya. Necesitamos recordar que Él nunca nos ha abandonado. Aunque vengan pensamientos y aunque vengan voces a nuestra vida: ya no te ayuda Dios, ya te abandonó Dios. Siempre recuerda lo que dice la palabra en Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. En todas las batallas, en todos los problemas de la vida, Dios siempre ha sido nuestro ayudador, siempre ha sido nuestro sanador, siempre ha sido nuestro proveedor, siempre ha sido nuestro defensor, y lo seguirá siendo. Por eso podemos tener una actitud de fe hoy en nuestra vida. Aleluya. Si es un problema legal, Dios utiliza personas que han estudiado. No es porque ellos lo hagan, es porque Dios los usa. Si un médico estudió medicina e interviene quirúrgicamente, es Dios obrando en la vida de él.
de ese doctor o de esa doctora. Aleluya. Amén. Porque Dios les da sabiduría. Pero el último que da la palabra es Él. Él es nuestro ayudador. Ahora, ¿cuál es la otra también? Peleando la buena batalla. Ya me voy rápido para... ya estoy a punto de terminar. 2 Timoteo 4:7. Ahorita voy a poner algunos versículos ya para irnos rápido. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Una actitud de fe es reconocer que las batallas, que los problemas y todos los retos de la vida no solamente se enfrentan a nivel humano. Todo esto es una batalla espiritual, ¿sí? Aleluya. La Biblia lo dice, Efesios 6:12. Si tú te dieras cuenta, las potestades, lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tú y yo nos pudiéramos tener la oportunidad de ver espiritualmente los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales, tendríamos mucho miedo. Porque no creo que sea nada grato ver un principado. Un principado es aquel que gobierna regiones, aquel que gobierna colonias, municipios, ciudades, países. Son principados que tienen a su cargo potestades. Y esas potestades, háblense ídolos, háblense muerte, háblense imágenes hechas por hombres. Son potestades que gobiernan ciertos sectores. Todo está organizado. Pero nuestra lucha no es contra el hermano, no es contra el pastor, no es contra tu suegra, no es contra tu suegro. Yo llamo mucho a mi suegra. Es mi Yetro. No es tu tía, no es tu sobrino, ese no es. Hay principados, y sabes, hay gobernadores de las tinieblas. Y tal vez en otra oportunidad pudiera hablar acerca de cómo está organizado todo esto y en dónde operan los gobernadores de las tinieblas, porque dice que gobiernan donde nadie los ve. Huestes espirituales, tenemos lucha contra ellos. Aleluya. Y en esta batalla espiritual, ¿cómo se tiene que pelear? Pues de manera espiritual. 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. ¿Cuáles son esas armas que Dios nos da? La adoración, la alabanza, la oración, el ayuno. Aleluya. Si tú y yo no tenemos comunión con Dios, vamos a ser un blanco fácil. Vamos a permitir muchas cosas que a Dios no le agradan en nuestra vida. ¿Qué tanto es tantito? ¿Por qué? Pues porque hay una permisión de nuestra vida, decir, pues no creo que sea nada malo tener esto, hacer esto, decir esto, pensar esto. Ojo, ten mucho cuidado. Y por último, confiando que la presencia de Dios es lo más valioso que alguien puede tener. Aleluya. Si tú no vas conmigo, yo le digo a Dios, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Si no vas conmigo, Señor, voy desarmado. Si voy solo es porque es por mi voluntad. Yo quiero ir y que tú vayas conmigo, Señor. Y es lo más valioso que podemos tener, su presencia. Dice la Biblia en Jueces 6:15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés,
y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Los problemas de esta vida, debemos de tener una actitud de fe, de esperanza, recordando que Dios está con nosotros. Aleluya. Es por eso que podemos decir con toda confianza, para terminar, Salmo 118, 6 y 7. Vamos a leerlo todos juntos, pero vamos a leerlo con fe. Aleluya. Dice la palabra de Dios: 1, 2, 3. Dios está conmigo, no tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Dios está conmigo y me brinda su ayuda. Estoy seguro de ver la derrota de los que me odian. Muchos querrán verte derrotado. Muchos querrán verte abatido. Muchos querrán verte, y tal vez hasta darse el gusto, el lujo de decir: me da alegría lo que le está pasando. Pero no son ellos, son los espíritus que están rondando, son espíritus que los están utilizando. Por eso la palabra de Dios dice: Dios está conmigo. Dile a que tienes a tu lado: Dios está contigo. Díselo: Dios está contigo y Él te brinda su ayuda. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Una actitud de fe es enfrentar aquellos desafíos de la vida, aquellos problemas, aquellas circunstancias difíciles, no viendo, no teniendo ese negativismo con el que se puede contagiar, con el que se puede ya no avanzar, decir: es que no se puede. La confianza que tú tengas en Dios es la que te va a fortalecer y es la que te va a impulsar para que avances. Vemos en la palabra de Dios estos hombres, Josué y Caleb, nos enseñan y nos dejan ver que las dificultades de la vida no las debemos de ver conforme a nuestra perspectiva, sino una perspectiva divina, a la cual nos lleva a la victoria. Aleluya. Recuerda siempre las victorias que has tenido en Dios, las batallas que has peleado en Dios, y que de todas te ha librado Él, y que lo volverá a hacer en ese momento. Dios está contigo, no hay ningún obstáculo para avanzar. Una actitud